Eric Terrible Morales contra Marco Antonio Barrera, el Barreta número 2, la revancha épica que reafirmó una rivalidad histórica. 22 de junio del 2002, MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La noche del 22 de junio del 2002, Las Vegas se preparaban para presenciar el segundo capítulo de una saga boxística que ya era leyenda. 2 años después de su brutal primer encuentro, Eric el Terrible Morales y Marco Antonio el Barreta Barrera volverían a subir al mismo ring del MGM Grand Garden Arena. Si la primera pelea había sido una declaración de guerra, esta revancha sería una confirmación de la maestría y la tenacidad de dos de los más grandes guerreros mexicanos de todos los tiempos. Esta vez, el título en juego era el Mundial de Peso Pluma del Consejo Mundial de Box y la expectación era casi insoportable. La previa, cuentas pendientes y un título en juego. Eric Morales, 41-0, 31 victorias por la vía del knockout. Llegaba invicto a este combate, habiendo ganado el título de peso pluma del Consejo Mundial de Box y defendiéndolo con éxito. Su victoria por decisión dividida sobre Barrera en su primer enfrentamiento, aunque controvertida para muchos, lo había catapultado a un estatus de superestrella. El Terrible se mostraba confiado, convencido de su tamaño, poder y su jab eran superiores, y que la primera victoria solo había confirmado su supremacía. No solo era por el título, era por mantener su invicto y demostrar de una vez por todas quién era el mejor. Marco Antonio Barrera, 53-3, 38 victorias por la vía del knockout. Por su parte, había renacido de sus cenizas. Tras la derrota ante Morales, se había enfrentado y derrotado de forma magistral al invicto Prince Naseem Hamed en 2001, video del cual nosotros ya tenemos en el canal y te invito a que lo vayas a ver. Una victoria que lo había reinstalado como uno de los mejores libra por libra del mundo. Barrera llegaba con una confianza renovada, más astuto, más disciplinado y convencido de que la primera pelea le había sido robada. Esta era su oportunidad para la venganza, para reclamar lo que sentía que era suyo y para demostrar que él era el verdadero rey. La prensa mexicana estaba al rojo vivo. La primer pelea había dejado una herida abierta y la revancha era vista como una oportunidad para saldar cuentas. Se debatía quién había evolucionado más desde el primer encuentro. Los fans se dividían apasionadamente entre los dos campeones, con el mismo fervor que en la primera ocasión. La narrativa se centraba en la sed de venganza de Barrera y la necesidad de Morales de validar su primera victoria de manera más contundente. La expectativa de otra guerra mexicana era palpable. La prensa internacional también estaba ansiosa. El primer combate había sido tan bueno que la secuela era inevitable y altamente anticipada. Los expertos elogiaban la valentía y la habilidad de ambos, pronosticando otra pelea emocionante. Se hablaba de los ajustes tácticos que cada uno haría. ¿Sería Morales más agresivo para buscar el knockout? ¿Usaría Barrera más su boxeo disciplinado y contragolpeador visto contra Hamed? La intriga era enorme y el mundo del boxeo esperaba con impaciencia este choque de titanes. El pesaje, la mirada de dos viejos enemigos. El pesaje fue un reflejo de la rivalidad histórica entre ambos. Eric Morales, 57 kilogramos, un peso perfecto para la división pluma. Marco Antonio Barrera, 57 kilogramos, también en el límite, en excelente forma física. El ambiente era cargado, las miradas entre Morales y Barrera eran intensas, llenas de historia compartida, de los golpes intercambiados y de la controversia del primer encuentro. No hubo amabilidades, solo la serenidad de dos gladiadores que sabían que estaban a punto de embarcarse en otra batalla brutal. La prensa capturó cada instante, anticipando la explosión, el combate, maestría táctica y furia controlada. Cuando sonó la campanada en el MGM Grand Garden Arena, la arena explotó. Esta vez la pelea tuvo un tono ligeramente diferente a la guerra total del primer enfrentamiento. Barrera, influenciado por su victoria sobre Hamed, adoptó una estrategia más táctica y cerebral, mientras Morales intentaba imponer su poder y agresividad. A saltos del 1 al 3, Barrera impone la estrategia. Barrera salió con una estrategia más depurada, utilizando un jab constante y su movimiento de cabeza para evitar los golpes de Morales. Se notaba la influencia de su victoria sobre Hamed. Barrera estaba boxeando de una forma más inteligente, buscando contragolpear y capitalizar cada error de Morales. El ritmo era intenso, pero más medido que en la primera pelea. Morales, siempre agresivo, intentaba cortar el ring y soltar combinaciones de poder, pero Barrera era más elusivo y preciso
preciso en sus respuestas, conectando golpes sólidos al cuerpo y a la cabeza. Barrera pareció llevarse estos primeros asaltos, frustrando a Morales con su defensa y contragolpes. Asaltos del 4 al 7, Morales ajusta y la batalla se reduce. A medida que avanzaban los asaltos, Morales comenzó a ajustar su estrategia, entendió que no podía atrapar a Barrera tan fácilmente y empezó a lanzar golpes más variados, incluyendo uppercuts y ganchos que buscaban la apertura. La pelea se volvió más reñida, con intercambios feroces en el centro del ring. Morales logró conectar algunos golpes significativos que tambalearon a Barrera, mostrando su terrible poder. Barrera, sin embargo, no retrocedía, respondió con valentía y seguía buscando sus ángulos para contragolpear. La calidad de los golpes y la defensa de ambos era de élite, en momentos de brillantez boxística de pura guerra. Asaltos del 8 al 11, la agonía y el corazón del campeón. En los asaltos por el campeonato, la pelea se transformó en una verdadera guerra de desgaste. Ambos boxeadores se negaban a ceder un solo centímetro. Morales, con su estilo agresivo, intentaba acorralar a Barrera, mientras este último seguía demostrando su capacidad para aguantar el castigo y responder con ráfagas al cuerpo y combinaciones rápidas. Hubo momentos en que ambos pugiles estaban visiblemente cansados, pero su corazón y su determinación lo impulsaban a seguir adelante. Los intercambios en los últimos segundos de cada asalto eran explosivos, con ambos lanzando golpes desesperados para llevarse el asalto. La cara de ambos boxeadores ya mostraba los estragos de la batalla con hinchazones y cortes. Asalto 12, el cierre épico. El último asalto fue un frenesí. Sabiendo que la pelea estaba extremadamente cerrada en las tarjetas, tanto Morales como Barrera salieron de sus esquinas con la intención de dejarlo todo. Se lanzaron el uno al otro en un intercambio brutal de golpes en el centro del ring. No había lugar para la defensa, solo para la voluntad de ganar. Conectaron golpes poderosos y el rugido de la multitud era ensordecedor. Fue un final espectacular para un combate ya clásico, un testamento de la valentía y la dureza de ambos guerreros. Cuando sonó la campanada final, ambos se abrazaron, exhaustos pero con el respeto mutuo que solo se gana en una batalla tan feroz. El veredicto, la venganza de Barrera. Después de 2 asaltos de boxeo de élite, los jueces entregaron sus tarjetas y esta vez el resultado sería diferente. Anek Hongtong Kam, 115-113 a favor de Barrera. John Kane, 116-112 a favor de Barrera. Larry O'Connell, 113-115 a favor de Morales. La decisión fue unánime a favor de Marco Antonio Barrera. El legado, la rivalidad se cementa, el boxeo gana. La victoria de Marco Antonio Barrera sobre Eric Morales en su segunda pelea fue una dulce venganza. No solo recuperó un título mundial, sino que reafirmó su lugar como uno de los mejores boxeadores libra por libra y demostró que sus derrotas anteriores eran cosa del pasado. La exhibición de Barrera fue una combinación perfecta de técnica, disciplina y la valentía que lo caracteriza. La prensa mexicana celebró con euforia la victoria de Barrera, sintiendo que se había hecho justicia después del primer combate. Para ellos era la confirmación de que el Barreta era un estratega nato y un guerrero inquebrantable. La prensa internacional no escatimó en elogios para ambos, calificando la pelea como un clásico instantáneo y alabando la calidad del boxeo mostrada. Se destacaba la disciplina de Barrera y la inquebrantable voluntad de Morales. Esta segunda pelea no solo fue un hito en las carreras individuales, sino que también cimentó la rivalidad Morales-Barrera como una de las más grandes de la historia del boxeo. El nivel de intensidad, el drama y la calidad boxística de sus enfrentamientos eran inigualables. Tras este segundo capítulo, solo quedaba una pregunta en la mente de todos: ¿habría un tercer asalto? Afortunadamente para los amantes del boxeo, la respuesta sería un rotundo sí, y esa tercera pelea sería aún más legendaria. Gracias por haber visto el video. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Si te ha gustado esta anécdota, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte.